Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Verdad con Caridad. Vamos a hablar en nuestro programa sobre la enseñanza de la Iglesia sobre el destino universal de los bienes y la propuesta comunista, porque hay quien se cuestiona si esta enseñanza de la doctrina social sobre el destino universal de los bienes creados es lo mismo que un comunismo. Lo que enseña la Iglesia sobre el destino universal de los bienes, o sea que los bienes que Dios ha creado son para todos los seres humanos que hay sobre la tierra, es una idea muy antigua y tiene su origen desde la Sagrada Escritura. Por ejemplo, vemos en el Salmo 24, de Dios es la tierra y cuánto la llena. Desde el principio, la creación entera está ordenada al bien de todos los seres humanos. Y Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, en el numeral 69, nos dice que Dios ha destinado la tierra y todo lo que contiene para el uso de todos los hombres y de todos los pueblos. De modo que todos los bienes creados deben llegar en forma justa a todo ser humano, según la regla de la justicia inseparable de la caridad. Es una enseñanza constante de la Iglesia desde los primeros padres de la Iglesia. San Ambrosio, por ejemplo, en el siglo VI, en el siglo IV, nos dice algo muy bonito y muy llamativo que lo podemos tener grabado en nuestra memoria. No es tuyo todo lo que das al pobre, le devuelves lo que es suyo, porque lo que es dado en común para el uso de todos, tú lo usurpas para ti solo. Lo que cada uno tiene, pues se lo ha dado Dios. San Juan Crisóstomo añade, el pan que guardas pertenece al hambriento, el vestido que tienes guardado pertenece al desnudo. Bueno, entonces, fíjense que no está enseñando la Iglesia nada en contra de tener algo como propio. No se trata de eso. Lo que está enseñando es que lo que se tiene no es absolutamente propio. Pío XI, en su encíclica Quadragesimo Anno, que es la encíclica en la cual se conmemora los 40 años de Rerum Novarum, dice en el año 1931 que la propiedad privada tiene una doble dimensión, individual y social. Individual porque garantiza la libertad y la responsabilidad de la persona. Social porque los bienes deben contribuir al bien de todos. Juan Pablo II, en Centésimos Annos, o sea, a los 100 años de Rerum Novarum, nos enseña, en el año 1991, que la Iglesia nos enseña que la posesión de bienes materiales es lícita, más aún es necesaria, pero añade que la propiedad privada tiene una hipoteca social intrínseca. Esta es una terminología que se inventó Juan Pablo II, el tema de hipoteca social. ¿Qué significa? Esta es clave, esta enseñanza. Significa que quien posee bienes no puede actuar como si el resto de la humanidad no existiera. Entonces, el que tiene algo tiene que saber que de alguna manera tiene el deber moral de compartirlo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2403, nos habla que el dominio de los bienes privados que cada uno ha adquirido es un derecho legítimo. O sea, cuando uno adquiere algo como el resultado de su esfuerzo, de su trabajo, tiene derecho legítimo sobre aquello que ha adquirido. Pero la propiedad privada tiene también una destinación social, o sea, tiene su derecho legítimo, pero tiene una destinación social fundada en la ley del destino común de los bienes. El compendio de la Iglesia Católica, de la doctrina social de la Iglesia, nos enseña también el numeral 177 que el principio del destino universal de los bienes no se opone al derecho a la propiedad privada, sino que indica la necesidad de su regulación. Por su parte, Santo Tomás de Aquino, ya desde la Edad Media, había dado la clave filosófica en la Suma Teológica, donde dice, es lícito que cada uno posea cosas propias, pero en cuanto a su uso, el hombre no debe tenerlas como exclusivas, sino como comunes, de modo que fácilmente
comparta con los más necesitados. Y añade un principio que la Iglesia siempre ha mantenido. En caso de extrema necesidad, cualquier bien puede ser usado para salvar la vida humana. No es robo, es el ejercer el derecho original que toda persona tiene como sobre los bienes de la creación. Es el típico ejemplo de la mujer muy pobre que tiene a su hijo, está muriendo de hambre, pasa por una panadería, se coge un pan para dárselo al niño que tiene hambre y que ella no tiene modo de comprarlo, y entonces ahí no hay robo. Ahí está precisamente el ejercicio del destino universal de los bienes. Bueno, la diferencia con el comunismo es una diferencia de fondo. No es una cuestión política, no es una interpretación filosófica, y lo vemos claramente cuando el Papa Pío XI, en Quadragesimo Anno, que ya citamos hace un momento, nos dice lo siguiente: el socialismo, si permanece verdaderamente socialismo, es incompatible con los dogmas de la Iglesia Católica, y el motivo es preciso. El socialismo materialista niega la dignidad de la persona y reduce al hombre, al ser humano, a un engranaje dentro de la estructura económica. O sea, la persona no vale. Aquello del niño que está muriendo de hambre, entonces no vale. Lo que vale es una estructura en donde uno produce para la sociedad, y si el otro no llega a comprarlo, no tiene derecho a adquirirlo, a usarlo. Ni siquiera pues cuando corre peligro su vida. Juan Pablo II fue mucho más explícito en su encíclica Centésimos Annus. Recordemos que Juan Pablo II vio la dureza del comunismo allá en su original Polonia. Y entonces dice: el error fundamental del marxismo es haber considerado que el mal tiene raíces solamente en las estructuras sociales y económicas, ignorando que el mal nace del corazón humano. Claro, entonces una sociedad no se hace perfecta simplemente con el rigor de unas reglas que el ser humano tiene que obedecer por temor a un castigo, sino que el mal nace del corazón humano. Todo comienza de la convicción de las personas, de la formación espiritual de las personas, de la educación en los principios morales. Por eso ninguna revolución estructural, dice Juan Pablo II, ninguna revolución estructural puede salvar al hombre. Las diferencias con el comunismo, entre el comunismo y el destino universal de los bienes, entonces, es clara. El comunismo elimina la propiedad privada, la Iglesia, en cambio, la defiende como derecho natural. El comunismo actúa por coacción del Estado, la Iglesia apela a la conciencia y la caridad. Mientras que el comunismo parte del conflicto de clases, la lucha de clases, enfrentar a unos contra otros, la Iglesia parte de la dignidad de la persona y la búsqueda del bien común. El comunismo es materialista. La Iglesia reconoce, en cambio, la dimensión espiritual y trascendental del ser humano. El destino universal de los bienes, entonces, como vemos, no es un programa político, no es una invención de última hora, es una verdad teológica. Todo cuanto existe fue creado por Dios y lleva inscrita en sí misma la orientación hacia el bien de todos sus hijos. No es el Estado quien impone la responsabilidad, es la conciencia formada por la fe quien la asume libremente. Y esa diferencia entre la libertad que nace del amor y la obediencia que nace del miedo es lo que separa a la doctrina social de la Iglesia de cualquier ideología. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.